Bueno, vamos a meternos en la próxima entrevista de esta mañana porque este 17 de abril, mañana 17 de abril, se está conmemorando en todo el mundo el Día Internacional de la Hemofilia, una enfermedad genética rara que está vinculada justamente a la coagulación de la sangre y que se transmite principalmente de la madre a los hijos varones. Para hablar de este tema, para conocer más al respecto, para conocer cuál es la realidad en nuestro país, vamos a recibir esta mañana a la doctora Beatriz Boya y a Isabel Sorondo, que es presidenta de la Asociación Uruguaya de Hemofilia. Bienvenida a ambas y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero que tengo que comenzar preguntando es ¿qué es la hemofilia? ¿Cómo tendrías, capaz que con la doctora podemos comenzar por este punto, haciendo una descripción de lo que es la enfermedad? ¿Cómo no? La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X. ¿Qué quiere decir eso? Que es a través de esa alteración que existe en los genes en el cromosoma X, hay una deficiencia en la producción de unas proteínas de la sangre o llamadas factores de la coagulación. Cuando hay una deficiencia en el factor 8, tenemos la hemofilia A. Y cuando hay una deficiencia en el factor 9, tenemos la hemofilia B. Que no se pueden diferenciar clínicamente, o sea, mirando a la persona, sino por los estudios que se hacen. ¿Y hay una es, digamos, más severa que la otra o más frecuente? No, más frecuente sí, la hemofilia A es más frecuente, 85% más o menos dentro de la población de hemofilia y la hemofilia B. ¿Y por qué decimos mayoritariamente varones? Porque como es en el cromosoma X justamente la forma de la herencia, el hombre tiene un X y un Y. Sí. Cuando ese X tiene esa alteración, se va a expresar. En cambio, la mujer tenemos un 2X. Entonces, el X, si está alterado, el otro X compensa la cantidad de factor, entonces no se expresa con esa gravedad. Sí puede haber y hay portadoras. Eso es lo que quería preguntar. Entonces, la mujer termina siendo portadora. La mamá, claro, hay mujeres que son portadoras. Hay portadoras obligadas, hay portadoras que se produce esa alteración en la propia persona y hay algunas que tienen historia de sangrados y otras que no, dependiendo de la cantidad de factor que tengan, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica a un niño? Calculo que es en los primeros años de la vida, ¿no? Que se diagnostica la hemofilia. ¿Cómo es ese proceso? Por ser congénita, o sea, nacen con la hemofilia. No es que a lo largo de la edad, de la vida... Bueno, pero uno se da cuenta cuando tiene un suceso. Exactamente. Cuando ocurren historias de sangrado, por ejemplo, en la caída del cordón puede aparecer un sangrado más prolongado. Ese sangrado que tiene la hemofilia no es que sea en mayor cantidad, sino que se prolonga en el tiempo. Entonces, no para de sangrar, después cuando empiezan a gatear tienen machucones o pueden llegar a tener un sangrado adentro de la articulación en las rodillas, cuando comienza a caminar, cuando lo empiezan a agarrar al bebé empiezan a quedar machucones y entonces llama la atención de los papás que consultan con los médicos. El tema es que al ser una enfermedad rara, como tú decías, es muy bajo la frecuencia. Una persona tiene hemofilia cada 10.000 nacimientos. Entonces eso complica el diagnóstico y el tratamiento también. Entonces muchas veces ocurre, y nos ha ocurrido a nosotros en el Pereira Rosell, de recibir familias que habían sido acusadas de maltrato por ese niño que tenía muchos machucones. Entonces hasta que no llega de alguna manera al especialista, al hemoterapeuta, bueno, que nosotros estamos en esto de la sangre, y ahí se hacen los estudios específicos de las dosificaciones o ver qué cantidad de factor tiene ese niño y bueno, y así hacer el diagnóstico. ¿Qué incidencia tiene en Uruguay esta enfermedad? Es muy bajo. Nosotros tenemos aquí en el Uruguay 235 personas registradas. Calculamos que hay 280 personas con hemofilia, el resto son hemofilias leves, porque según la cantidad de factor van a tener la forma como se va a expresar la cantidad de sangrados. Si tiene menos de 1% de factor, decimos que es una hemofilia severa y tienen sangrados en forma espontánea. A veces están durmiendo y se levantan y ya tienen una articulación con dolor, con sangrado interno, entonces tienen que recurrir a que le hagan el factor, que hoy por hoy tenemos tratamiento en Uruguay, ¿verdad?
Isabel, como presidenta de la asociación, ¿qué es el trabajo, cuál es el trabajo que desarrolla la Asociación Uruguaya de Hemofilia? Bueno, nosotros tenemos varias líneas. Una tiene que ver con el cabildeo o advocacy, que tiene que ver con defender los derechos de los pacientes, y ahí nos movemos a nivel político, a nivel de las autoridades de la salud. Otra tiene que ver con actividades socioeducativas con familias, conectar a las familias entre sí, hacer actividades socioeducativas. Y tenemos vínculo con organizaciones internacionales como la Federación Mundial de Hemofilia, que es la que nuclea las organizaciones de todo el mundo vinculadas a la hemofilia, que a su vez lanza muchas líneas de trabajo a las distintas organizaciones, a los distintos países, las metas mundiales con respecto a la hemofilia, las guías de atención internacionales, que son unas guías básicas de cómo atender adecuadamente a una persona con hemofilia. Nosotros las aceptamos. Claro que en cada país se deben adaptar a las posibilidades, pero bueno. Claro. ¿Y en nuestro país cómo estamos con respecto a ese tema? Bueno, es muy heterogénea la atención en los pacientes. No es lo mismo vivir en Montevideo que vivir en el interior. No es lo mismo ser niño que adulto. Porque ¿qué cuidados específicos requiere tener un paciente con hemofilia? Digamos, estoy hablando para el entorno familiar en este caso, para quienes en definitiva tienen que acompañar a ese niño, niña o a ese paciente en lo que es su vida. Bueno, eso debe depender mucho de la edad. Yo tengo un hijo de 4 años y bueno, hay que cuidar de los impactos. Tiene que hacer ejercicio, por supuesto, deporte no de impacto. Claro. Natación, ideal, si se puede hacer, con cuidados. Hay que tener ciertas precauciones, eso hay que consultarlo todo con los médicos, con los hemoterapeutas, que son los que saben de hemofilia. Y en el caso de a partir de cierta edad o después que tiene la primera, eso lo puede explicar mejor Beatriz, hemartrosis o hemorragia interna, reciben profilaxis, que es el factor que les falta, el 8 o el 9, se les inyecta 2, 3, 4 veces por semana, dependiendo de la severidad y el tipo de hemofilia. Y eso previene hemorragias espontáneas y los protege un poco contra los impactos. En mi caso, yo le doy a mi hijo 4 veces por semana factor, se lo inyecto en mi casa y ese es el cuidado como más importante. Después hace vida normal fuera. Ese es el más importante. Después de eso, digamos, hay una vida normal. Sí, la atención temprana, o sea, la atención en crisis, o sea, si una persona tiene un episodio en su casa y puede tener factor en su casa, es lo ideal también como para darse una dosis de ataque y después consultar. Nunca decir, bueno, no consulto nada porque estoy bárbaro, estoy regio, hasta que ya la articulación, eso llega como a no esperar hasta último momento porque eso está sangrando por dentro, entonces tiene que ser atendido. Debe ser difícil. Tú tenés 4 años, tu nene. Sí. ¿No estás escolarizado todavía? Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Debe haber sido difícil esa decisión, ese salto de soltarlo y en este caso, dejarlo en manos de una institución educativa. Es difícil, la historia de Juanfe fue muy difícil porque él se atendía en una mutualista y no estaba diagnosticado, tuvimos épocas muy complejas, lo hicimos socio del Pereira, ahí empezó a recibir una atención adecuada y después de un par de años complicados, la vida empezó a seguir su camino, hay que tener mucha tranquilidad y paz mental para llevar a cabo esto y hacer lo posible para que tengan una vida normal. Claro, porque digo, uno tiene esa configuración, esa idea en la cabeza de un niño entre algodones, ¿no? De cuidarlo, justamente de que no tenga impactos, de que no tenga... Y eso de irlo soltando de a poco, en este caso la escolarización es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, a todos nos cuesta. Hay gente que los escolariza, no sé, a los 4, otro a los 2. Es importante que cada uno vaya atendiendo las necesidades del niño y irse acostumbrando, ¿no? Lo de vivir entre algodones no es lo más sano porque también hay que cuidar lo psicológico, el desarrollo. Que tenemos quienes no conocemos de lleno lo que es la enfermedad, tenemos esa idea, ¿no? Nos pasa todo. Yo cubrí goma eva en el piso, goma eva en los muebles, goma eva en todos los vértices. Sí, claro. Pero bueno, uno se va soltando, va agarrando más seguridad. Es importante que los niños asuman tempranamente su enfermedad también. Mi hijo tiene 4 años y te habla de su hemofilia, de que lo pinchamos, de que le pasamos el factor. Porque ellos nacen con eso y bueno... Sí, lo van incorporando. Y después que pasan ese periodo, digamos, de dependencia, ¿cómo es el resto de la vida desde el punto de vista clínico? ¿Es algo que de alguna manera se puede revertir o definitivamente al momento no hay
posibilidad de revertirlo, es un tratamiento de por vida. Exactamente, es una enfermedad crónica, es de por vida. Entonces lo que tenemos que hacer justamente, y es lo que hacemos desde el Pereira Rosell como centro de referencia para esta patología en lo que es niños, adolescentes y la parte de mujer, ¿no? de la parte de las mamás, es tratar de educar. Como decíamos, nuestra psicóloga Adriana Segovia siempre nos dice, a lo mejor entre algodones tenemos menos sangrados, pero ¿qué es con respecto al niño en sí, a esa familia? Tenemos que tratar de que esa familia internalice esa enfermedad. Lo que ocurre es que tiene menos una de las proteínas de la sangre. El resto es normal. El resto se puede comportar como normal y lo que atendemos nosotros es justamente a través del tratamiento, que es esa inyección de factor que se debe hacer en forma profiláctica en la infancia, según lo aprobado a nivel mundial, nos lleva a que no tenga lesiones a nivel sobre todo articulares, que es lo que va a causar en el adulto esa alteración en la parte locomotora, que es lo más difícil, esa discapacidad, esa incapacidad, y que después lo lleva de por vida, ¿verdad? Desde el punto de vista de la alimentación, perdón, ¿hay algún tipo de recomendación o no? No. Ninguna. No comer muchísimo, ser delgado. Bueno, sí. Ser delgado. Ser delgado ayuda justamente. Claro. Si alguien que no a la está obesidad escuchando tiene alguna duda por este problema que vemos que hay falta de diagnóstico, a veces los médicos no están tan al tanto para poder diagnosticarlo, ¿dónde deben consultar? ¿Cuál es el mejor lugar para consultar? Ir al Pereira Rosell, comunicarse con los centros de referencia. Generalmente, si hay alguna duda, generalmente ocurre en la niñez, ¿verdad? Entonces, en el servicio de medicina transfusional del Pereira Rosell, nosotros estamos... Lo que pasa es que, claro, lo que acaba de decir ella es increíble, porque el tema... hay 4 nacimientos por año de este tipo. Porque, digo... Si usted habló de una incidencia de 1 cada 10.000 nacimientos, tenemos entre 40 y 40 y algo. Hubo un periodo de años donde no tuvimos casi nacimientos y en los últimos años sí han aparecido. Pero por eso tampoco el equipo de salud, los médicos en general, como yo, probablemente no sepa de otras enfermedades raras, hay otros colegas que tampoco. Que desconocen de por eso es importante el tema de los centros de referencia. Exactamente. Sí, ahora le iba a preguntar a la doctora Boya justamente porque ella hizo mención recién al servicio de medicina transfusional. ¿Qué rol tiene la transfusión en este tema? Es decir, porque no hemos hablado de un aspecto práctico que es perfecto, existen estos sangrados, no sé con qué frecuencia, con qué espontaneidad, ni siquiera la magnitud que pueden llegar a tener. ¿Son necesarias transfusiones en la vida del paciente para compensar esas pérdidas de sangre? No transfusión desde ese punto de vista. Históricamente en nuestro país, justamente porque sí había la transfusión sobre todo de la parte líquida de la sangre, cuando hacemos la donación, la parte líquida tiene todas las proteínas y se transfundía ese plasma al paciente que estaba horas en los servicios de hemoterapia, horas para recibir una cantidad mínima de factor que nunca sabíamos cuánto exactamente. Hoy por hoy pasamos a lo que son los factores comerciales, donde están liofilizados, donde las mamás, las familias lo tienen en la heladera y se lo administran al niño con la debida educación, vamos a decir, de todo eso. Y en los servicios de hemoterapia lo que hacemos, y gracias a los técnicos en hemoterapia, son unos especialistas en la punción, en el recibir a esa familia que viene con ese diagnóstico. Muchas veces tenemos que recordar que solo el 70%, o no solo, el 70% de los pacientes con hemofilia, de las personas con hemofilia, vienen con una historia familiar, vienen en una herencia. El 30% son mutaciones que se producen o en la mamá o en el niño. Entonces no tienen ni idea de qué se trata todo esto. Entonces ahí el rol del equipo de salud y del centro hospitalario Pereira Rosell es fundamental. Fundamental porque contamos con distintos profesionales, como es el odontólogo, el psicólogo, bueno, el psicólogo por parte del programa, ortopedista, fisioterapeuta. Tratamos de que todos estemos en alerta de que puede llegar un niño con un sangrado o de cómo manejar, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy tenemos, gracias a la Federación Mundial, tenemos un convenio, por así decirlo, es un hermanamiento con el Hospital de Niños de Los Ángeles,
Y bueno, hemos trabajado en conjunto, tenemos un brazo, ¿cómo se llama ese brazo? De utilería, como quien dice, sí, donde tiene sus venas y todo. Y bueno, son los técnicos los que ayudan a los papás o a los niños que ya tienen 6, 7 años en empezar a puncionarse, porque el factor va por las venas, Ajá. no va a inyección. Por eso hablamos de transfusión. Claro. Bueno, hay que agradecerles mucho. Les recordamos que el motivo de la convocatoria, tanto de la doctora Beatriz Boggia como de Isabel Sorondo, es que mañana, 17 de abril, se está conmemorando el Día Internacional de la Hemofilia. Hemos conocido un poco más. Ustedes a lo largo de toda la nota han tenido, para mayor información, diferentes referencias para quienes estén interesados, obviamente, en obtenerla. Así que muchísimas gracias y muy amables por haber aceptado la invitación.